Jesús nos habla desde la montaña, enseñándonos un camino de vida que conduce a la humildad, la misericordia y la verdadera felicidad. Aleluya, alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciéndole: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se lo calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Alimentados por la palabra, escuchemos ahora a nuestro pastor pidiendo al Espíritu Santo ilumine nuestra vida y nuestro actuar cotidiano. Las bienaventuranzas se dice que contienen la carta de identidad del cristiano, es nuestro carnet de identidad, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida. Decía el Papa Francisco: ¿cómo se hace para ser un buen cristiano? Y la respuesta es sencilla: es necesario hacer lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Es interesante, por otro lado, ponderar el contexto en que Jesús, proclama las bienaventuranzas. Jesús, viendo a la multitud que le seguía, sube al monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y, dirigiéndose a sus discípulos, anuncia las bienaventuranzas. El mensaje, pues, se dirige a los discípulos, pero en el horizonte están las multitudes, es decir, toda la humanidad. Es un mensaje para toda la humanidad. Jesús le habla a la gente sencilla. Decía el padre Fares, eran las familias del pueblo, las mamás que salieron con sus hijos y su hija a ver si Jesús los bendecía, eran los hombres con sus hijos que estaban trabajando en su campito, dejaron el arado y se fueron con sus compañeros a escuchar a Jesús. Eran los viejos, dicho cariñosamente, que estaban sentados a la puerta de su casa y les decían a todos que estaba bien ir a escuchar al rabí, al maestro. Y por supuesto en primera fila estaban los mendigos, que habían ido todos, y los enfermos, los que el Señor había curado y los que tenían la esperanza de hacerse curar, los que no pretenden ni pretendían mucho para sí, sino solo poder estar sanos para poder trabajar por su familia. Gente que sabía lo que es el dolor y la lucha, que vivían en un tiempo y una tierra duros, que sabían que si faltaba la lluvia sería imposible la siembra y vendría un año de hambre, y todo el contexto social. Gente que sufrían la sombra del invasor romano, que vivían en la opresión,
que se sabían impuestos, rodeados de corruptos, dispuestos a arrebatarle sin pudor gran parte de la cosecha o de la pesca. En ese contexto, Jesús empieza a enseñar una nueva ley: ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Son mucho más que normas. De hecho, Jesús no impone nada, pero revela el camino hacia la felicidad, su camino, repitiendo 8 veces las palabras bienaventurados. ¿Pero qué significa bienaventurado? Significa feliz, ¿no? Algún autor le llama esto las 8 locuras de Cristo, ¿no? Feliz, o sea, no aquel que tiene el estómago lleno o vive de la frivolidad y la pavada, sino una persona que progresa en el camino de Dios, camino de la paciencia, de la pobreza, del servicio a los demás, del consuelo a los que sufren. Los que progresan en estas cosas son felices y serán bienaventurados. Dios, para entregarse a nosotros, para llegar a nuestro corazón, nos sale al paso por caminos impensables. El camino de nuestros límites, el camino de nuestras lágrimas, de nuestras derrotas. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría siempre. Son el camino para alcanzar la alegría. Pero es una alegría pascual. No es una alegría ingenua. Es una alegría que pasó por la cruz. Es una felicidad con estigmas. La felicidad de la bienaventuranza es paradójica, porque no consistirá en abundancia, ni en el triunfo, ni en la gloria, que por supuesto son las bienaventuranzas del mundo, ¿no? Uno escucha la bienaventuranza y piensa en el mundo que nos toca vivir. Bueno, todo lo contrario de las bienaventuranzas del mundo, ¿no? De lo que nos toca vivir, y de nuestro mundo, también el mundo de nuestro propio corazón, ¿no? Sino una felicidad que sabrá de pobreza, que sabrá de hambre, que sabrá de persecución, ¿no? Cabo de Villa, al referirse a esta dimensión paradójica de las bienaventuranzas, dice o decía, las bienaventuranzas son como una canasta llena de alacranes, un látigo de 8 brazos, 8 cuchillos, 8 granos de sal capaces de sazonar el mundo, 8 palomas furiosas, 8 campanas repicando sin cesar en la noche. Son 8 espejos que revelan nuestra verdadera imagen de hombres ricos, inmisericordes, violentos, injustos, impuros de corazón. Pero, y son también paradójicamente como 8 panes, como un manto para el mendigo. Son miel, son brisa en las horas de fuego. La bienaventuranza se trata de una página portentosa, incandescente, a la que nadie debería acercarse sin antes quitarse las sandalias. Bienaventurados, felices. Pero uno piensa cuánto daño ha hecho este planteo que a veces tenemos de que este mundo es todo amargura, a la espera de esa felicidad que vendrá después del otro lado, después de la muerte, ¿no? Cristo nunca pintó el mundo como un mal sitio por el que no hay más remedio que cruzar. Dijo, como es evidente, que la gran felicidad completa está en el otro lado, en el cielo. Pero Jesús nunca negó que aquí estuvieran ya las raíces y bien hermosas de esa felicidad que se planificará del otro lado, pero que se estrena de este lado. Una felicidad de la cual somos protagonistas. Nosotros somos felices y hacemos, junto con Dios, tratamos de hacer felices a los demás. Una felicidad anticipada que depende de lo que hagamos nosotros con nuestros prójimos también, ¿no? Fíjense, pensando a veces en nosotros, a veces pareciera que el cristianismo está enojado con la felicidad. Como si tener fe y ser cristiano fuera algo triste, melancólico, cabizbajo, doliente, apesadumbrado. A veces una religión nostálgica, adusta, agria, seria, que soporta todo con cruda resignación, como si la felicidad fuera un insulto de superficialidad y de liviandad. Hay cristianos a los cuales nunca se los ve sonreír, decía el Papa Francisco.
que no hay alegría, no son festivos, celebrando las ganas de vivir y de profesar la fe. Pareciera que tenerlo a Dios fuera entrar en un túnel sombrío y frío, oscuro y extraño. Tendremos que convencernos que una de las claves está precisamente en no renunciar o ignorar los trozos de felicidad que poseemos por pasarnos la vida a veces soñando o esperando la felicidad eterna. El desafío es saber disfrutar lo que hoy tenemos entre manos, ¿no? Siempre le recuerdo aquello de Borges, ¿no? En la poesía de los dones, él dice, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente, dice Borges, ¿no? Él lo pone en un contexto de su vida, lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego, ¿eh? Y entonces dice, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. De una ciudad de libros hiciste dueño a unos ojos sin luz, ¿eh? De hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. Pero esto que dice Borges también sirve para la vida espiritual. A veces tenemos lo suficiente para estar contentos, para estar felices, y no lo disfrutamos. Es como que nos morimos de sed al lado de la posibilidad de estar felices, quizás no la felicidad del cielo, pero la suficiente para estar contentos y para poner contentos a los que Dios puso al lado nuestro, ¿no? Por otro lado está claro que las bienaventuranzas se oponen a las normas de vida y a la jerarquía de los valores del hombre de hoy, ¿no? Un programa de santidad que ciertamente, decía el Papa Francisco, va a contracorriente respecto a la mentalidad del mundo, ¿no? Al apetito de riquezas, Jesús opone la pobreza. A los instintos de fuerza, de violencia, de dominación de los demás, Jesús opone la mansedumbre. Al hambre de autoafirmación y de sed de disfrutar, Jesús presenta el hambre y la sed de justicia. A la dureza del corazón, Jesús presenta la misericordia. A la susceptibilidad y a la inclinación al conflicto, al espíritu de venganza, Jesús nos invita a un espíritu de paz, a un espíritu de diálogo. En definitiva, las bienaventuranzas son el retrato de Jesús, su forma de vida. Jesús es el bienaventurado. No hay ninguna de las bienaventuranzas que no hayan pasado por el corazón y por la vida de Jesús, y nosotros lo seguimos a Él. No es menos el discípulo que el maestro. Si Él le tocó vivir esto, si queremos ser cristianos, habrá que aceptar pasar por ella. Es decir, Jesús es el bienaventurado. Jesús fue pobre, material y de espíritu. No tenía, dice, dónde reclinar la cabeza. Nació pobre, fue reconocido y seguido por los pobres. Vivió como un trabajador, murió desnudo y murió sepultado en un sepulcro prestado. Jesús fue manso, una mansedumbre que es una fortaleza que se expresa dulcemente. La dulzura de Jesús cautivaba a sus amigos y su fortaleza aterraba a sus enemigos. Los enfermos lo buscaban, los pecadores se sentían acogidos, perdonados. Jesús conoció las lágrimas, lloró por Jerusalén, lloró por la dureza de quienes no lo querían, lloró la muerte de su amigo Lázaro, lloró lágrimas de sangre en el huerto de los olivos. Jesús tuvo hambre y tuvo sed de justicia. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, esa que está allí al lado de la cruz, que las monjas de la Madre Teresa lo ponen en cada una de sus capillitas al costado. Tengo sed. Son las últimas palabras de Jesús. Tengo sed. Sed de amor, sed del corazón nuestro, sed de misericordia. Tengo sed. Jesús en la cruz gritaría de sed. Jesús fue misericordioso. Jesús es el padre del hijo pródigo. Es el pastor angustiado por la oveja perdida. Todos sus milagros brotan de la misericordia. Jesús era limpio de corazón. Era la pureza y la verdad encarnadas. Era la paz. Vino a reparar la grieta belicosa que había entre Dios y la humanidad.
Y al despedirse dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Y Jesús fue perseguido por causa de la justicia. Era demasiado sincero, era demasiado honesto para que sus contemporáneos pudieran soportarlos, y murió. Ciertamente que las bienaventuranzas uno las escucha y suena locura, suena algo que nos supera, suena casi diría algo imposible, ¿no? Se dice que es algo difícil pero posible y necesario, ¿no? Y uno piensa que qué oportuno, qué interpelante es este relato del anuncio de las bienaventuranzas en este mundo loco de la violencia, de la guerra, del dominio del más fuerte. Y entre nosotros también, en nuestra patria, en estos tiempos estamos discutiendo la baja de edad de la inimputabilidad de los jóvenes por delitos ciertamente muy duros, ¿no? Que por supuesto naturalmente, instintivamente uno tiende a castigar, tiende a excluirlos, tiende incluso a desear matarlos, siendo medio fuerte la frase, ¿no? Pero al margen de eso, al margen de lo que uno piense, es triste ver que tenemos que llegar a nuestros jóvenes a través del castigo y llegar tarde. Es muy triste ver que frente al fracaso de lo que no supimos cuidar, contener, educar, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor. Es triste tener que castigar en vez de contener, tener que encadenar en vez de abrazar. Es triste proponer como solución una celda y no un aula, no una canchita de fútbol en el club o en nuestra parroquia. Con mucha sabiduría, me parece, este doctor catamarqueño, Moravito, decía: el derecho penal no repara lo que el Estado, la sociedad, la Iglesia no supimos cuidar a tiempo. Es más fácil, por otro lado, y menos riesgoso, criminalizar a las víctimas jóvenes y no a los adultos inescrupulosos, responsables muchos de ellos de esta miseria. Negocio de la droga, de la trata, y quizás menos grave, pero no menos serio, la permisividad de la apuesta de los niños, de los jóvenes, de las apuestas online, del juego, para salvar ciertos clubes, ¿no? El castigo no sustituye a la presencia estatal y nuestra, que faltó cuando aún había margen para prevenir. Proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía había algo para salvar. En fin, que el Señor nos conceda en este relato de las bienaventuranzas, como decíamos al comienzo, entre las bienaventuranzas uno tiene que descalzar el alma, ¿no? No. Nadie se presenta frente a las bienaventuranzas así tan holgadito, ¿no? Sino que estamos frente, digamos así, posiblemente a las exigencias más fuertes y más hermosas del Evangelio, que justamente está primeriada por el desafío de ser felices, ¿no? Los cristianos tenemos la obligación de la felicidad y tenemos la obligación de ayudar a ser felices a los que Dios puso al lado nuestro. Que el Señor nos conceda esta gracia. Le llamamos a la Virgen, le llamamos la bienaventurada Virgen María. Ella encarnó, fue lo más parecido al corazoncito de Jesús. Ella, como nadie, supo de todas estas cosas que vivió Jesús. Supo de soledad, supo de lágrimas al pie de la cruz, supo de desprecio, supo, en fin, no hay ningún sentimiento de Jesús que la Virgen no lo haya acompañado maternalmente y bien de cerquita, como también ella nos acompaña a nosotros, y ella también maternalmente nos dice: queridos hijos, sean felices y hagan felices a sus hermanos. Que así sea.